Buenas tardes a todos, a todas. Nos atrevemos a usar este medio para estar presente en esta jornada como lo habíamos previsto. Básicamente porque nos interesaba con la gente del equipo y me interesaba a mí especialmente traer algunas reflexiones iniciales que hicieran un poco el encuadre de lo que se va a presentar hoy. A continuación, los compañeros del equipo que lleva adelante este proyecto van a desarrollar una serie de cuestiones, algunas referidas a enmarques conceptuales, otras referidas a la experiencia que se ha llevado a cabo, pero me parecía necesario poder compartir algunas ideas que tengo aquí borroneadas para compartir con ustedes respecto a una pregunta inicial diciendo desde qué concepciones, desde qué ideas, desde qué fundamentos el INESER se propone continuar con un proyecto como el que hoy se presenta, con un proyecto de educación en contextos de encierro, particularmente en el contexto de la cárcel. En primer lugar, me parecía necesario marcar que, como seguramente lo van a exponer a continuación los compañeros, la educación en contextos de encierro es una modalidad establecida por la Ley de Educación Nacional del año 2006. Esto hace que tenga como una doble cuestión. Por un lado, nos parece absolutamente importante estar desarrollando una actividad que se enmarca en el cumplimiento de lo que la ley establece, de lo que la Ley de Educación establece, ¿no? Sin duda hacemos una contribución pequeña, si uno puede caracterizarla de alguna manera, pero que es una contribución que se enmarca en esta idea. Que sea una modalidad sancionada por la Ley de Educación Nacional del año 2006, la hace como relativamente nueva, digamos. Y en verdad que buscando algunas cosas encontraba que en la Ley 1420 de 1884, la primera ley de educación que regula la escuela primaria en nuestro país, expresa en su artículo 11 que donde hubiere adultos ineducados, decía en relación al lenguaje de la época, como cuarteles, guarniciones, buque de guerra, cárceles, fábricas, todos esos espacios eran posibles de desarrollarse prácticas educativas. Con lo cual, la educación para adultos y la educación en contextos de encierro como la cárcel es una temática que atraviesa las preocupaciones pedagógicas en nuestro país, ¿no? Desde 1800 y pico. Esa era una primera idea que me parecía que había que marcar. Una segunda idea que me parecía que había que marcar tiene que ver con que este proyecto recrea o recupera una tradición en el INESER, una preocupación en el INESER respecto fundamentalmente a la educación de adultos mucha de la cual se desarrolla en contextos de encierro como las cárceles, que desde su creación ha estado presente, ¿no? Fines de los años 80, principios de los años 90, de distintas maneras, el INESER participó y protagonizó acciones de formación en el campo de la educación de adultos, donde la preocupación por la educación de adultos en contextos de encierro fue un eje temático muy relevante que tratamos de abordar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, esta temática no aparece hoy, sino que también tiene que ver con las preocupaciones pedagógicas que esta institución ha sostenido y que el contexto democrático de los años 80 posibilitó que volviera a aparecer en la agenda pedagógica de nuestro país, ¿no? Por supuesto, en otros momentos históricos la preocupación por la educación de adultos y la educación en contextos de encierro no aparecía como una temática de agenda pedagógica. En tercer lugar, me parece que, y que lo pongo en negrita, hay que marcar que compartimos una concepción acerca de la educación como un derecho, ¿no? Creemos que la educación es un derecho y si la definimos como un derecho, creemos que de alguna manera y en el marco de las posibilidades personales y en este caso institucionales, tenemos que participar activamente en el cumplimiento de ese derecho, que ese derecho sea realmente efectivo para todos. Y bueno, hay distintas posibilidades y nosotros tenemos, por un lado, como institución, esta concepción que se amplía a sostener proyectos como el que hoy se presenta, ¿no? Sin duda es una, bueno, ya lo van a contar con detalle, pero es una experiencia que tiene varios años, no sin dificultades, pero hemos seguido apostando a su continuidad y a su fortalecimiento porque estamos convencidos,
porque tenemos el fuerte convencimiento de esta concepción de la educación como un derecho humano, ¿no? El hecho de que hoy se presente esta actividad, se presente en este espacio de socialización, la propia decisión de conformar este equipo este año, bien, son acciones que hemos tratado de plantear para el fortalecimiento de este proyecto institucional. Esas son como las tres ideas base que me parecía que podíamos compartir, pero para ahondar un poco más en relación a la justificación conceptual, digamos, de por qué esta idea de la educación como derecho y por qué en contextos de encierro, me parecía interesante traer algunas reflexiones que nos enseña muy claramente el profesor Zaffaroni, no me salía el nombre, Eugenio Zaffaroni, para justificar esta opción, para justificar esta decisión. Zaffaroni señala que en las sociedades actuales, sociedades profundamente desiguales, se produce o se acrecienta una criminalización vinculada fundamentalmente a un discurso racial, ¿no? Una criminalización racializada, digamos, que lo que hace es como construir un estereotipo de la delincuencia, ¿sí? Ese estereotipo de la delincuencia se vuelve de sentido común. Los medios masivos de comunicación tienen ahí también un efecto bastante significativo. Aparece el prototipo, digamos, de la delincuencia, y sobre ese estereotipo de la delincuencia se genera la acción punitiva del Estado, ¿no? Con esto no estamos discutiendo acerca de la delincuencia o no, sino estamos discutiendo acerca de los mecanismos con los cuales las sociedades actuales generan esta posibilidad de definir quiénes son objetos, y esta es la otra cuestión, objetos de prisionización, ¿sí? ¿Quiénes van a prisión? Fundamentalmente aquellos que el poder punitivo llega a ellos porque son los portadores de estos elementos propios del estereotipo de la delincuencia, ¿sí? No me voy a profundizar mucho en esto, pero digamos, no discutimos la delincuencia no, sino la estrategia política de prisionización que cada uno de los estados lleva adelante en las sociedades actuales. Esta reflexión nos obliga a nosotros a pensar o poner la discusión de la prisionización, digamos, de la prisión como respuesta, fundamentalmente como respuesta política. No solamente como respuesta técnica, no solamente como respuesta jurídica, que por supuesto también existe, sino en nuestro interés como una preocupación política. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros abrimos esta discusión política, tiene sentido hablar o preocuparnos acerca del papel de la educación en ese contexto. Para pensar un poco el papel de la educación, yo tendría que decir, bueno, la pregunta sería, ¿qué le ofrece la prisión a ese sujeto objeto de prisionización, ¿no? ¿Qué ofrece la prisión? Y es ahí donde aparece la cuestión educativa con muchísima relevancia, porque lo que nos invita también Zaffaroni a problematizar es lo que él llama, tenemos que discutir fundamentalmente las ideologías del re. Dice, la ideología de la resocialización, la ideología de la reeducación, porque pareciera que es un aparato roto que se tiene que reparar. Y él dice, lejos de eso, esa concepción del aparato roto que se tiene que reparar está mucho más vinculado a una concepción de cierto positivismo criminológico que no se corresponde para nada con una idea de derechos humanos. Es lo que nos hace reflexionar es cómo salir de esa idea de reparación para acercarnos más a una concepción propia de derechos humanos que nos permite pensar que la prisión puede ofrecer, y aquí es donde la educación hace una diferencia, alguna experiencia que le permita a ese sujeto pensarse en un proyecto personal y social diferente, en la medida en que le puede ofrecer algunos elementos para romper con el estereotipo de la delincuencia que decíamos hace un momento, para sacarse, digamos, su proyecto personal solo dentro de ese estereotipo y poder construir un proyecto personal y un proyecto de inserción social diferente. No creemos para nada que la educación resuelva todos los problemas, mucho menos en contextos complejos como los que se van a analizar hoy, pero sí creemos que ofertar una posibilidad de pensarse como sujeto en un proyecto personal diferente, en un proyecto de inserción social diferente, ofrece
lo que Zaffaroni llama algunos elementos para disminuir la vulnerabilidad que ese sujeto tiene frente al proceso punitivo, ¿no? Cada vez, si yo logro despojarme de esa posibilidad de pensarme solo dentro de ese estereotipo, puedo pensarme en otras proyecciones, tengo chances, existen posibilidades de una inserción social, de un proyecto personal diferente, ¿no? Y por lo tanto nos parece que en ese registro es donde la educación genera una diferencia, genera una oferta diferente, produce transformaciones en las vidas de las personas. Si nosotros pensamos estos proyectos en términos cuantitativos, decimos cuántos han logrado, y efectivamente no es ese el análisis que nos interesa promover, sino un análisis cualitativo de los modos en que tiene impacto en la vida de las personas, nos produce a todos nosotros una posibilidad de pensar sociedades diferentes, sociedades más igualitarias y acceso más igualitario y más democrático al enorme bagaje cultural y al riquísimo bagaje cultural que tenemos como sociedad. Bueno, esas eran, dichas un poco rápidamente, las ideas que me parecía que enmarcaban las conversaciones que vamos a tener hoy, que van a tener hoy a partir de la exposición de los compañeros. Espero que se inaugure hoy un espacio de escucha, de discusión y de formación que intentaremos seguir profundizando y ampliando a partir de esta iniciativa. Felicitaciones a todos los compañeros miembros del equipo y ojalá que sea el inicio de un proceso de trabajo que pueda tener mucha continuidad. Muchas gracias a todos.